a mediados del año pasado, en julio del año pasado, estábamos reunidos en una oficina de la Facultad de Humanidades y Artes, en la Escuela de Letras, y María Teresa Gramuglio nos anunció que se retiraba, que terminaba su curso de literatura europea e iniciaba sus trámites de jubilación. Y quienes conocen a María Teresa sabrán que eso nos era anunciado sin ningún dramatismo ni menos sentimentalidad. No solo nos era anunciado de esa manera, sino que parecía imponerse un control sobre algún posible efluvio de dramatismo o de sentimentalidad de parte de quienes estábamos con ella en el aula. Así fue como aprendimos a quererla a María Teresa, como la reina del no. Bueno, nos despedimos y ya fuera de su control, si es que es posible que un maestro no ejerza un control permanente y aún involuntario sobre sus discípulos, nos preguntamos si acaso dejaríamos que María Teresa se fuera así, quería decir así nomás. Esta actividad que organizamos hoy en el marco del Congreso y de la Semana es el producto de aquella primera conversación que mantuvimos en la Escuela de Letras de la Facultad, un producto que me gustaría que lo supieran también, no contó para nada con el apoyo de la propia María Teresa, que simplemente se limitó a finalmente confirmar que iba a venir, si es que no la comprometíamos a hacer nada más que estar aquí. Y hemos invitado a esta celebración a 4 destacadísimos críticos, ensayistas, escritores, cuyas obras están además en relación y diálogo con la de María Teresa. No voy a abundar en el extenso currículum de nuestra autora celebrada. Digamos brevemente que María Teresa fue redactora, junto con Nicolás Rosa, del Manifiesto de Tucumán Arde. Fue una activa participante de las vanguardias estéticas y políticas de los años 60. Fue integrante durante muchos años del Consejo de Dirección de la revista Punto de Vista y del Club de Cultura Socialista. Profesora de literatura argentina y de literatura europea del siglo XIX en la Universidad de Buenos Aires y, hasta el año pasado, profesora de literatura europea en la carrera de letras de nuestra universidad. Producto de sus estudios e investigaciones sobre literaturas comparadas, nacionalismo argentino, la revista Sur, las obras de Saer, Mastronardi, Lugones, entre muchos otros, María Teresa Gramuglio es una figura central en la historia del pensamiento argentino contemporáneo. La profesora y crítica literaria Nora Catelli, el profesor, ensayista y crítico literario Alberto Giordano, el profesor, urbanista y ensayista Adrián Gorelick y la profesora, crítica literaria y ensayista Beatriz Arlo serán quienes se referirán ahora a la obra de María Teresa Gramuglio. Muchas gracias. Y Auerbach le confía a Benjamin una deducción que a ambos los involucra. Dice, un nacionalismo superlativo junto con la destrucción simultánea del, subrayo, carácter histórico nacional, para concluir textualmente, la imagen de Alemania, de Italia y probablemente de Rusia se presenta aquí completamente desnuda. Se me hace evidente, agrega Auerbach, que la situación del mundo actual no es más que una astucia de la providencia que nos conduce a lo largo de una ruta sangrienta y angustiosa hacia la internacionalización de la trivialidad y una cultura del esperanto. Ya lo sospeché en Italia y en Alemania, teniendo en cuenta la inautenticidad desoladora de la propaganda, la propaganda de la sangre y de la tierra. Pero aquí, por primera vez, eso se me ha transformado en una certeza. En la parte inferior de la carta, Benjamin anotó 6 huevos, Bonnard, James Cain, Monterland, 2 latas de atún, 1 lata de sardinas, Fuchs, Bataille, Leiris, cuarto de jamón, América, un pan, Krakauer, Liv, cuarto de manteca, 1 lata ilegible, Procesos de Moscú, Gide, 2 hamburguesas. Quise empezar esta exposición a propósito de la labor de comprensión y reflexión acerca de contactos, bordes, nacionalismo, cosmopolitismo, americanismo de María Teresa Gramuglio, evocando una parte de la correspondencia entre Auerbach y Benjamin. No tema María Teresa ni nosotros. No intento establecer un paralelo entre Auerbach
y todo este público y yo misma, sino mostrar cómo la circulación e irrupción, un poco en los bordes ibéricos del latinoamericanismo, de esas cartas traducidas, remueven ciertas fotos fijas de los grandes comparatistas que solemos agrupar bajo el rótulo de gran tradición europea. Si a la luz de este inesperado y tenue relativismo cultural de Auerbach revisamos algunas líneas de aquellas que en los últimos años ha propuesto María Teresa Gramuglio a partir de sus intervenciones, vemos que la cuestión del comparatismo en sus múltiples relaciones con el nacionalismo argentino, el americanismo y la enseñanza de las tradiciones europeas en la Argentina aparece siempre en esas intervenciones a partir del desbrozamiento de malos entendidos. Precedidos por algunos artículos en Punto de Vista, Gramuglio empieza a dedicar de modo más sistemático su atención, nunca especialista, dice, en literatura comparada, pero ¿quién puede serlo?, a ciertas relaciones estudiadas desde el malentendido. Literatura argentina y literatura europea, aproximaciones a una relación problemática en 2004, el cosmopolitismo de las literaturas periféricas en 2008, la literatura comparada y la literatura latinoamericana, un proyecto incompleto en 2009 y en 2012, los deseos renovados del americanismo. ¿Qué es lo que afirma Gramuglio? Que el borde es ancho y propio, que Occidente dista mucho de ser homogéneo, que la propia Europa aloja muchos bordes y que nuestra tradición es esa franja de terreno, Oriente, Occidente, Oriente, con sus violencias y sus diferencias, no un Edén cuajado de buenos salvajes, motivo de otro de sus trabajos, y que en la labor de nuestra tradición, nuestra tarea crítica, además de existir, debe ser la de trazar coordenadas, proponer series e intersecciones, sin entregar el espesor de la tradición propia, con sus mecanismos de tradición y ordenación del campo, a los afanes aplanadores del gran malentendido del comparatismo actual. Sí, el eje son los bordes de Occidente, y los bordes de Occidente, para Gramuglio, son tan anchos como Occidente mismo. Occidente es puro borde. Lo que no fue borde, como escribió Auerbach, se convirtió en la patria del esperanto y del horror de la tierra y de la sangre, y María Teresa Gramuglio no está dispuesta a abandonar esa franja. Esa franja inconclusa y abierta que se obstina en habitar es la que no por azar cierra su producción hasta ahora con los deseos renovados del americanismo que celebró en 2010 en un congreso en este mismo ámbito el bicentenario de las independencias. Ese americanismo, señala Gramuglio, el nuestro, es lo que queda después de que las grandes utopías del americanismo se hayan eclipsado. No tenemos Ataturk, y en la mezcla entre sultanato brutal y modernización brutal, podemos, desea Gramuglio, esbozar de nuevo aquello que Auerbach llamó tradición histórica nacional, es decir, historia de la tradición nacional como conjunto, no como bloque, no como materia inerte y fantasiada. Gracias. Entre los varios volúmenes que un lector interesado en la crítica literaria argentina podría imaginar, improvisándose editor, a partir del generoso corpus de ensayos y estudios que María Teresa Gramuglio viene publicando desde mediados de los 60, hay uno dedicado a la poética de Juan José Saer que se cuenta entre los más deseados. Como se sabe, desde la reseña de Cicatrices que apareció en los libros en 1969 hasta el ensayo sobre el lugar que Paulo Ricci recogió hace un par de años en Zona de Prólogos, entre uno y otro la serie incluye 6 textos más, Gramuglio ha sido, primero, una pionera de la crítica saeriana que apostó sin reservas y con los mejores argumentos al valor y la trascendencia de una obra extremadamente original, de la que todavía podía asegurarse en 1979 que pese a su vastedad era sistemáticamente ignorada por lectores y críticos en la Argentina, eso es cita de María Teresa, y después en ensayos que se convirtieron en referencia insoslayable y punto de partida para numerosas investigaciones, uno de los lectores más inteligentes y sensibles de las complejidades constructivas y la intensidad poética de esa obra
poderosa a causa de su magnetismo y su exigente extraterritorialidad. Una de las formas que podría tomar el libro de Gramuglio sobre la poética de Saer es la de un único estudio de extensión moderada, un desarrollo actualizado de la consistente sistematización que alcanzó en su ensayo más ambicioso y más citado, El lugar de Saer. Otra, a la que acaso ella se resistiría, porque podría dar la impresión de un rejunte de materiales heterogéneos y violentar así sus requerimientos de equilibrio y coherencia, sería la de una recopilación de los 8 textos ya publicados como colaboraciones en libros y revistas, ordenados cronológicamente y agrupados en 3 secciones. Esta segunda posibilidad es la que preferimos porque la disparidad de registros y circunstancias funcionaría como soporte para la exposición autobiográfica de los distintos momentos que atravesó uno de los diálogos críticos más interesantes de la literatura argentina de las últimas décadas. Algo así como un memorial de la constancia y la intensidad de esa relación en la que la figura del crítico, la persistencia de sus convicciones profesionales, pero también la incidencia circunstancial de inclinaciones personales o íntimas, la figura del crítico cobraría casi la misma importancia que las del autor y la obra estudiados. Gramuglio conoció a Saer en 1959 en un seminario de literatura argentina que dictaba Adolfo Prieto en el Instituto de Letras de Rosario. El relato sobre las excelencias que alcanzó el instituto en aquellos años se alimenta, entre muchos otros, del recuerdo de esta coincidencia nada fortuita. La amistad, que se prolongó por más de 4 décadas, fue tan larga como intensa, no solo en los momentos de complicidad. Saer la menciona con ánimo celebratorio al final de las razones que preceden la antología de su obra que publicó en 1985, Juan José Saer por Juan José Saer. Gramuglio esperó a la muerte del escritor, 20 años después, para hacerle un lugar en su discurso crítico, para conmemorarla en el momento de la despedida, pero sin dejar de anteponer la valoración literaria al recuerdo personal. La anécdota personal, en esta primera intervención, el cónsul, se limita a una única escena. Saer, Renzi y Gramuglio conversando durante varios días, a principios de los 80, sobre el aura mítica que envuelve la figura ruinosa del cónsul inglés en Bajo el volcán de Malcolm Lowry. De la profunda identificación con el personaje y con los amigos que el escritor experimentó en esas conversaciones, y de la fascinación que las ruinas ejercen sobre una sensibilidad melancólica que sabe descubrir la belleza de lo crepuscular, de esto proviene el impulso emocional que tensiona la sintaxis argumentativa en el texto dedicado a Renzi. Una tesis con forma de máxima, todo hombre es como el cónsul de alguna patria que lo ha olvidado, se despliega en una serie de reflexiones que abordan las consecuencias de esa sustracción originaria. El extrañamiento acecha continuamente las certidumbres más elementales, las fronteras entre invención y recuerdo tienden a borrarse, lo mismo que la diferencia entre percepciones y visiones, entre conocimiento y delirio. Como en toda la literatura de Saer, la precisión poética queda al servicio de una afirmación perturbadora. La fuerza de las representaciones con la que se construye lo idéntico dependen de un acontecimiento impersonal, silencioso e irrepresentable, el olvido, que lejos de ser el doble negativo de la memoria, es lo que la teje y desteje en secreto a cada instante sin que nadie pueda intervenir en su labor. El otro leitmotiv crítico que reaparece en este ensayito sostiene que la duda sobre las posibilidades de alcanzar la realidad, incluso si se tensionan hasta el límite los recursos discursivos, es el núcleo de significación estética y filosófica más poderoso de la poética saeriana. Pero esta segunda intervención es distinta. Algo ocurrió entre junio y agosto que cambió ligeramente las condiciones enunciativas. Tal vez el inicio de un trabajo de duelo encargado de aliviar la congoja del sobreviviente. Los recuerdos personales ganan espacio, hasta se desprenden de las circunstancias literarias. María Teresa recuerda conmovida el estoicismo y la generosidad con los que Saer sobrellevaba el cáncer, cómo le ahorraba quejas y temores en las conversaciones telefónicas para preservarla del dolor. Los recuerdos entonces personales ganan más espacio y la experiencia a la que aparecen enraizados, sin negar las fuerzas disolventes del exilio y el olvido, es la de una cierta permanencia a pesar de todo.
En las primeras páginas del Río sin orillas, Saer cuenta los rituales que acompañan sus viajes a Argentina cada primavera, desde la despedida en París y los apuntes en la libreta durante el vuelo, hasta el asado de bienvenida en la casa que Renzi y Gramuglio comparten en Caballito, donde se aloja mientras permanece en Buenos Aires. Gramuglio se sustrae de la escena y enlaza la rememoración de estos encuentros primaverales que se repetían anualmente con las reflexiones que cierran El Río sin orillas sobre la esencia mística del asado como rito que provee a los argentinos una impresión de continuidad histórica. El enlace viene a cumplir una función reparadora. Contrapesar el desconsuelo que provoca saber que la interrupción ahora es definitiva, que la repetición otra vez no pudo suspender el paso del tiempo. Este septiembre será el primero sin Saer y no habrá presentación de La Grande, que para colmo quedó inconclusa. Me perdí la frase, la retomo. El enlace viene a cumplir una función reparadora, contrapesar el desconsuelo que provoca saber que la interrupción ahora es definitiva, que la repetición otra vez no pudo suspender el paso del tiempo, con la referencia al sentimiento fugaz pero indeclinable de que sin embargo somos idénticos a nosotros mismos, que algo subsiste más acá del devenir que nos arrastra sin término. El gesto transmite una profunda necesidad de reconciliación con los límites de lo humano, de creer que la permanencia puede ser más que un efecto ilusorio, aunque la narración se obstine en experimentar lo contrario. Este es el ánimo con el que Gramuglio recurre a un argumento de Julio Premat en el final del ensayo, para consolarse de que Saer no haya podido concluir la última novela. En un acto de involuntaria fidelidad a sus postulados, la obra se termina, pero no se cierra. Y dice Gramuglio, quizá en ese non finito haya algo de justicia poética. Más que de justicia poética, cabría hablar de ironía del destino, como hace Sandra Contreras en una intervención que aborda La Grande y las circunstancias de su publicación sin compromisos sentimentales. Saer había pautado con su editor la publicación de la novela para octubre de 2005. Sería tan necio farfullar reproches morales, aún tratándose de un adorniano impenitente, como desconocer la incongruencia entre la existencia del contrato y la afirmación de que la praxis literaria es soberana porque no responde a nada ni nadie. Antes de que la enfermedad se agravara, los días de escritura ya estaban contados por la necesidad de cumplir con plazos ajenos a los tiempos de la obra. Entonces se pregunta Contreras, ¿se merecía una novela de Saer una publicación sin la mirada última de principio a fin del escritor? La pregunta es difícil de contestar. Los intereses del lector, por no hablar de los del crítico, tampoco coinciden con los de la obra como los del editor, pero lo cierto es que, si no la merecía, el autor, de alguna manera, previamente había dado su consentimiento. Pensar la década del 30 de María Teresa como un problema de historia intelectual supone aquí tratar de entender cómo se constituye el tema en el interior de su obra y qué impacto tiene en las representaciones de la historiografía sobre esa década. La centralidad de este tema en la obra de María Teresa es muy fuerte y se percibe sobre todo cuando se pueda ver el índice del libro que ella ha organizado, donde los ejes centrales son el nacionalismo y sur, pivotando ambos en torno de una recaracterización de la década del 30. Pero si se sigue la secuencia de los trabajos, se advierte fácil en realidad que María Teresa se encuentra con la década del 30 a través de la revista Sur. Los primeros trabajos que publica sobre Sur en Punto de Vista de 1983 y 86 casi no tematizan la década como tal. En los 90 ella se dedica mayormente al tema del nacionalismo, Lugones y Gálvez, que si bien tienen un punto de referencia en los 30, en realidad la operación allí de María Teresa es desandar el nacionalismo hacia atrás de los 30, y es en realidad a fines de los 90 cuando, retomando el tema de la revista Sur, lo que antes era visto como una anomalía dentro de la imagen consolidada de la década del 30, va llevando a su reconceptualización. Dicho esto, es claro que la década del 30 de María Teresa Gramuglio surge sin duda de ese fermento, muy atenta a las continuidades, pero, y aquí lo nuevo, asumiendo que se trata de un periodo específico. ¿Qué caracteriza
ese periodo. Si hubiera que sintetizar una definición, el gesto de María Teresa, muy consciente y polémico, es el de un reemplazo. Saca al ensayo de interpretación nacional, Calabrini, Martínez Estrada, Mallea, del centro de intelección de la década y coloca a Sur. Esto obviamente cambia el tono de la década y además abre un frente explícito de discusión con Contorno. Y creo que es posible decir que María Teresa es la única de su grupo generacional que se da esa tarea de discutir abiertamente con Contorno. Y si atendemos a los orígenes de su formación en Rosario, con alguna de las figuras de esa revista, podríamos decir que en realidad es una parricida de parricidas o una parricida al cuadrado. Los argumentos con los cuales desplaza al ensayo parecen irrebatibles. Los temas del ensayo y sus formas vienen del siglo XIX y especialmente del centenario. Y sus preocupaciones y su tono, las espléndidas amarguras de Martínez Estrada, tuvieron como desencadenante más poderoso que el golpe del 30 a las imágenes que los viajeros culturales del cambio de década dieron del país. María Teresa desarma la secuencia naturalizada entonces entre ensayo, década del 30 y crisis. Los argumentos sobre Sur merecerían mucho más detalle porque están desplegados a lo largo de una serie de trabajos complejos y muy matizados que además recorren 20 años del trabajo de María Teresa Gramulio. Básicamente, Sur está en el corazón de lo nuevo de la década del 30, coloreando la que para ella son las dos dimensiones que la vuelven, como titula su trabajo sobre la década, una década dinámica. Las transformaciones de la narrativa, Sur como laboratorio para Borges y su grupo, y solo de las transformaciones de la narrativa, solo Art quedaría fuera de este laboratorio de Sur, y por otro lado, la intensidad de los debates intelectuales que se libran en la década, y esto lleva a reperiodizarla en función de esos debates que ponen en el centro la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Y esto también la lleva a definir la constelación de Sur como una constelación política. Esto ya estaba presente en los primeros trabajos de María Teresa. El segundo artículo que publica en Sur, en Punto de Vista, lo publica como una verdadera provocación, una revista política. Empieza el artículo diciendo esto no es una provocación. Pero yo creo notar algunos cambios sutiles entre aquellos trabajos de la década del 80 y este nuevo momento de abordaje de Sur 15 años después, y creo encontrar el pivote en un artículo de 1999 sobre el tópico de las minorías y la defensa de la cultura, perseguido por María Teresa en las relaciones de Sur con la crítica literaria inglesa. Un artículo en que con una argumentación exquisita rastrea uno de los temas que hicieron de Sur una revista tabú, el tema del elitismo, mostrando una densidad política que lo distancia de la mera adscripción de clase que había sido hasta ese momento habitual en la crítica ideológica sobre Sur. Dije que la discusión comienza a hacerse explícita porque es fácil notar que ya desde mucho antes toda la recuperación de Sur tenía como contendiente imaginario principal las lecturas de Contorno. Y podría decirse, para María Teresa, desmontar lo que dijo Contorno sobre Sur es en verdad desmontar lo que la emergencia del peronismo hizo retrospectivamente de la revista y de la década, es volver a entenderla en su propio contexto. El número 17 de Punto de Vista, que apareció en abril de 1983, fue diagramado e ilustrado por Juan Pablo Renzi. En la tapa, arriba a la derecha, se lee: no se trata de hacer de Sur, para irritación de algunos y regocijo de otros, un Bloomsbury porteño. Cierra ese bloquecito de letras que acabo de leer. Todavía hoy la frase que yo mandé a tapa me sigue pareciendo una síntesis irónica y precisa con la que María Teresa Gramulio da comienzo a una nota sobre la revista Sur. Jorge Warley, Carlos Mangone, María Teresa y yo, con diferentes edades e igual confianza, habíamos formado un grupo que debía dedicarse a estudiar esa revista
que todavía cargaba con sus estigmas. De modo que encarar Sur prolongaba esa colaboración que hasta entonces había transcurrido en el escritorio de María Teresa y tenía sus momentos de borrasca cuando discutíamos con Juan Pablo y Carlos Altamirano sobre las entonces muy recientes equivocaciones de la izquierda revolucionaria, del maoísmo, el trotskismo y el guevarismo. Y también momentos más pacíficos cuando el tema era Raymond Williams, Hogarth o Bourdieu. Literalmente imborrables de esa época son las intervenciones sobre estética de Juan Pablo, a quien yo miraba pintar como si el cuadro fuera, además de un cuadro, una performance. Una vez dijo, el azul no existe. Yo admiraba su radical arbitrariedad como la forma misma de la vanguardia. Nos veíamos varias veces por semana, de modo que juntarse a estudiar Sur, después del oportuno don de la colección completa, nos pareció que entraba en línea con la ambición de recorrer críticamente la historia cultural argentina de la primera mitad del siglo XX, una empresa a la que María Teresa siguió haciendo aportes decisivos. En las primeras etapas de ese viaje, Victorio Campo Borges ocupaban el ángulo de intersección de nacionalismo y cosmopolitismo. Seguramente por eso elegí para la tapa del número 17, el que mencioné antes, la cita del artículo de María Teresa sobre el Grupo Sur. También, seguramente, como eco de una broma que le gustaba repetir a Juan Pablo Renzi. Él decía que el barrio de Caballito era el Bloomsbury porteño, solo que en condiciones de dictadura. Pero lo esencial es que en la cita, para abrir el tema de la formación del Grupo Sur, María Teresa señala dos líneas, nacionalistas y cosmopolitas, fractura que afectaba tanto a nuestro campo de estudio como a divisiones que subsistían casi intactas, entre otras razones, porque la dictadura las había congelado. Estudiar Sur implicaba para nosotras desarticular el esquema binario, no pasarlo por alto, sino tomarlo en la potencia que había tenido y que ya no podía sostener. Más de 3 años después, también en Punto de Vista, María Teresa publicó Sur en la década del 30, una revista política. El primer párrafo resuena como un eco de aquel primer párrafo de 1983. Dice María Teresa, el título de este trabajo corre el riesgo de ser leído como una provocación, cuando en realidad solo intenta llamar la atención sobre un hecho en el cual no se ha reparado suficientemente. Durante la década del 30, Sur publicó un copioso conjunto de textos vinculados con la política, cuyos temas y modalidades discursivas plantean nuevos interrogantes sobre la relación entre intelectuales, poder y sociedad. Adjudicar a Sur, ese sujeto incómodo en nuestra historia cultural, el predicado de la politicidad como uno de sus rasgos definitorios, implica poner en cuestión las imágenes más difundidas acerca de la revista. Ambos comienzos señalan que el debate con la interpretación tradicional sobre Sur todavía estaba en curso. El párrafo de 1983 menciona la irritación de los posibles lectores. El de 1986 se defiende por anticipado de ser leído como una provocación. En casi una década, Gramulio ha examinado el nudo nacionalismo como politismo. Primero en los textos de los años 30, luego en los de la década peronista. El descubrimiento, que hoy se ha incorporado al acuerdo común de la crítica y la historia literaria, es que Sur no admite una lectura que reduzca la revista a cualquiera de los dos extremos que se enredaron en ese nudo. Repito, hoy esto forma parte del sentido común crítico y no lo era cuando María Teresa comenzó su trabajo sobre la revista Sur. Diría más bien que la acusación sobre las posiciones unilaterales en Sur, revista liberal de la oligarquía, revista europeizante, reducida a un cosmopolitismo snob, prevalecía en la izquierda y, por supuesto, en el nacionalismo. En 1987, María Teresa comenzó su curso sobre el siglo XIX y Delfina Muschietti y Daniel Link sobre el siglo XX. Todo sostenido por un acuerdo poco frecuente en un medio donde la competencia no es liviana. Los cursos de María Teresa tuvieron un éxito instantáneo y quienes, como yo, habíamos quedado anclados en la provincia literaria argentina, le pedíamos a los estudiantes que, antes de llegar a nosotros, pasaran por esos meses de verdadero cosmopolitismo.
María Teresa había tenido siempre una relación sensible y sólida con la literatura europea. No solo novela realista, no solo Rimbaud y Baudelaire, no solo literatura francesa. El comparatismo volvía a ser la discusión del momento. María Teresa era una encrucijada excepcional de nacionalismo, criollismo y cosmopolitismo. Lo ha logrado porque su interés por lo argentino no es jamás nacionalista. Como todo el mundo sabe, María Teresa está especialmente protegida contra esos sentimientos tan vastamente difundidos. Y lo ha logrado también porque su cosmopolitismo es de buena aleación, sin desplantes ni tilinguerías, erudito, pero como inevitable argentina, sombreado por la conciencia de la lejanía periférica. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias de verdad, muchas gracias Judith, que no sé dónde estás, por ahí, por haberme ayudado a armar esta hermosa mesa. Muchas gracias María Teresa, que no sé dónde estás. No, está María Teresa. Gracias por todo, querida María Teresa, muchas gracias.